Bienvenido a un nuevo video en el cual quiero compartir contigo el desarrollo de un flujo que posiblemente en tu actividad laboral te va a tocar implementar. Así que acompáñame para mostrarte a qué me refiero con este flujo y tiene que ver con una casuística que posiblemente ya has de ubicar. Imaginemos que tenemos una lista de SharePoint con diferentes candidatos y cada uno de estos candidatos pertenece a una zona geográfica diferente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues para cada candidato hay que documentar. Y una vez que nosotros documentemos cada uno de estos candidatos, como te has de imaginar, esos adjuntos se van a guardar en la lista de SharePoint. Pero, ¿qué sucede si de repente el requerimiento cambia o nos piden complementar ese resguardo a nivel de carpetas? Necesitamos entonces hacer uso de la biblioteca de SharePoint en donde nosotros vayamos generando el resguardo de la documentación de cada candidato acorde a su zona geográfica. Entonces es ahí donde ya el requerimiento empieza a tener cierto grado de dificultad, en donde nos piden guardar la documentación de cada uno de estos candidatos, sí en la lista de SharePoint, pero también generar una biblioteca. En donde, si yo, por ejemplo, tengo más de un candidato que pertenece a una misma zona geográfica, como aquí lo podemos ver, lo que ocuparía entonces es generar esa estructura de carpetas. Ocuparía yo tener una carpeta de la zona geográfica, en este ejemplo de Guadalajara, y dentro de esta carpeta debería yo de tener al candidato Juan Pérez y también al candidato Juan Rodríguez. Y entonces, una vez que yo guarde aquí los documentos, aparte de que se guarden en la lista de SharePoint, ocupo que se genere la carpeta correspondiente para ese candidato acorde a su zona geográfica. Entonces es ahí donde de repente ya esa funcionalidad o esa arquitectura de resguardo de documentos no la puede atender necesariamente Power Apps. Necesitamos delegarle esa actividad a Power Automate. Y justamente es lo que quiero en este video compartir contigo, el cómo integrar Power Apps con Power Automate para la creación de un caso muy práctico que se puede dar en cualquier organización. Así que acompáñenme primeramente a entender justamente cómo es que podemos nosotros generar ese encarpetado acorde a la zona geográfica y al nombre del candidato. Ya entendiendo que se necesita generar una carpeta de la zona geográfica y una subcarpeta con el nombre del candidato, entonces es necesario que Power Automate reciba esa información. Así que primeramente vamos a preparar en Power Apps la información que vamos a mandar a Power Automate. Para ello te invito, por favor, me acompañes y revisemos a detalle la información que te estoy mostrando, en donde por ejemplo vamos a observar una galería. Esta galería, como ya comenté, está pues prácticamente asociada a esta lista llamada candidatos, que es la lista de SharePoint. Tenemos acá nuestro formulario, que de igual manera está asociado a la lista de SharePoint. Sin embargo, tiene una relación directa con la galería, en donde le estamos indicando en su propiedad item justamente la selección del elemento de la galería. ¿A qué me refiero con esto? Le estamos pidiendo al formulario que nos muestre la información de un candidato acorde a una previa selección en la galería. Por ejemplo, actualmente está seleccionado Juan Pérez y es por eso que lo vemos directamente en el formulario. Si yo seleccionara a Roberto Gómez, dando clic en la galería, inmediatamente como vemos, el formulario nos muestra la información de este candidato. Hasta aquí no hay ningún inconveniente, está bastante clara esta relación. Pero entonces, ¿cómo necesitamos preparar la información para mandarle a Power Automate el nombre del candidato y la zona geográfica?
Pues bueno, justamente lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a seleccionar nuestra galería, nos vamos a ir directamente a su propiedad onSelect y lo que vamos a hacer aquí es justamente declarar una variable de contexto que se va a llamar var_item_candidato y justamente aquí vamos a declarar justamente thisItem. Lo que estamos haciendo en esta variable de contexto es encapsular todo el objeto candidato. Es decir, vamos a utilizar la información del candidato que esté seleccionado para poderle mandar a Power Automate los datos que ocupamos para el tema de las carpetas, que en este caso va a ser el nombre del candidato y la zona geográfica justamente. Por acá tenemos un botón en donde actualmente lo único que tiene especificado en su propiedad onSelect, pues como puedes darte cuenta es la función para guardar los datos y una notificación en donde nos indica que ha sido actualizado con éxito el expediente. Así que vamos primeramente a darle forma a nuestro flujo en Power Automate, dando clic sobre este primer conector en donde vamos a recibir dos parámetros. Primeramente vamos a recibir el parámetro del nombre del candidato. Posteriormente vamos a recibir la zona geográfica. Pero también hace falta un parámetro muy importante que tiene que ver con el ID del candidato justamente. Este ID es el valor que está almacenado directamente en la lista de SharePoint. Es el identificador de la lista de SharePoint. Entonces es ID candidato perfectamente. Y aquí ya lo tenemos. Entonces son tres parámetros muy importantes para que nosotros podamos generar el encarpetado que se nos está solicitando. Entonces, posteriormente a esto vamos a incorporar también un siguiente conector que tiene que ver con SharePoint. Podemos declarar de forma directa la acción que vamos a ocupar de SharePoint, que en este caso es getItems. Vamos a dirigirnos a seleccionar nuestro sitio. Vamos a seleccionar ahora nuestra lista de SharePoint. Vamos a dar clic en mostrar todos los parámetros con los cuales podemos trabajar en este conector y vamos en este caso a generar pues justamente la siguiente lógica. Vamos a generar un filtrado de información. El filtrado va a ser por medio de la columna ID y esta tiene que ser igual al ID que estamos recibiendo por parámetro desde Power Automate, desde Power Apps. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo hasta este punto? Power Apps nos va a mandar por parámetro el nombre del candidato, la zona geográfica y el ID del candidato, el ID con el cual está almacenado en la lista de SharePoint. Posteriormente a esto, le estamos pidiendo a Power Automate que tome todos los elementos de nuestra lista de candidatos y que los filtre por medio del ID que estamos recibiendo de Power Apps. Hasta aquí creo que no hay ningún inconveniente. Posteriormente a esto vamos a incorporar un compose, que en español lo podríamos ubicar el conector como redactar, y aquí vamos a generar la siguiente sintaxis. Vamos a declarar salida del paso previo, que en este caso es getItems body value, y aquí lo que vamos a hacer es obtener el ID resultante justamente de esta evaluación que acabamos de tener en este paso anterior. Y esto es simplemente como una comprobación, porque tal cual ya desde Power Apps nos está mandando este ID con el cual vamos a filtrar la lista, pero con esto vamos a comprobar que efectivamente sí sea el correcto. Entonces regresamos a este compose, vamos a declarar la salida
justamente del getItems, vamos a seleccionar body value. Y una vez que nosotros recibimos la información de SharePoint, SharePoint nos va a devolver una matriz. Esa matriz contiene diferentes propiedades que se encuentran dentro de un objeto. Así que te voy a mostrar, por ejemplo, cómo poder acceder justamente a esas propiedades generando esta declaración de forma directa. Como sabemos que es una matriz, necesitamos indicarle a Power Automate que tome el primer elemento de esa matriz. Entonces, justamente lo vamos a declarar entre corchetes y vamos a pasarle el 0. Esto le indica a Power Automate que va a tomar el primer elemento o el primer índice justamente de esa matriz. Posteriormente a esto le vamos a pasar un signo de interrogación y nuevamente vamos a pasar dos corchetes y entre comillas simples, ahora sí vamos a indicarle la propiedad que necesitamos tome de este primer elemento. Y justamente ocupamos que tome el ID. Así que ya declarando esto, vamos a dar clic en adjuntar y ya tenemos justamente el ID resultante. Posteriormente a esto, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, pues lo que ocupamos en este caso es tomar los elementos que van a estar almacenados primeramente en la lista de SharePoint. O en este caso en el ítem, porque has de recordar que justamente en este paso ya la lista de SharePoint la estamos filtrando por medio del ID. Entonces esta lista va a resultar ser un elemento únicamente. Entonces aquí, para darle un mejor orden y estructura a nuestro flujo, vamos a incorporar este conector, o más allá de conector, pues este paso que tiene que ver con un scoop. Aquí el scoop hace referencia a poder agrupar diferentes pasos dentro de nuestro flujo de Power Automate. Así que vamos a incorporar este scoop y vamos a nombrarlo, si te parece bien, pues referente a lo que vamos a hacer dentro del scoop. Entonces lo que vamos a hacer aquí es obtener los adjuntos del ítem. Eso es lo que vamos a hacer en este scoop o en este agrupador. Así que ahora sí vamos a adjuntar nuevamente un paso. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar el getAttachment, que justamente aquí está, también de SharePoint, que en español sería obtener los adjuntos. Así que vamos a seleccionar nuestro sitio de SharePoint, vamos a seleccionar nuestra lista de SharePoint y aquí nos pide tal cual ya el ID. Y justamente este ID es el que tenemos en este compose. Así que como buena práctica vamos a ponerle un nombre a este compose y lo vamos a dejar como ID item. Perfecto, regresamos al Get Attachments y aquí vamos a seleccionar contenido dinámico y aquí ya lo tenemos, ID item, y justamente le pasamos la salida. Perfecto, posteriormente a esto lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente, vamos a generar una selección incorporando justamente este operador. Vamos a incorporar un select y aquí vamos a pasarle el cuerpo del getAttachments. Y lo que ocupamos aquí es una lista justamente de los nombres de los documentos que ya están almacenados en nuestro ítem. Entonces vamos a dejar el Enter Key en blanco porque ocupamos una lista en forma de cadena. Entonces únicamente lo que necesitamos acá es pasarle el display name de cada uno de los adjuntos que estén almacenados en nuestro elemento. De esta forma lo que vamos a obtener es un array o una matriz o lista de nombres de cada uno de los adjuntos que están almacenados en ese elemento. Ya lo vamos a ir viendo, no te preocupes, te voy a ir explicando justamente qué es lo que nos va a devolver
cuando generemos la primera ejecución. Así que vamos a complementar el nombre de este conector select y justamente vamos a indicarle nombres, archivos, ítem. Perfecto, acá ya lo tenemos. Entonces, voy a ir explicándote nuevamente qué es lo que estamos haciendo. Mandamos por parámetro desde Power Apps el nombre del candidato, la zona geográfica y el ID. Posteriormente, vamos por la lista de SharePoint y vamos a filtrar por el ID al candidato, ese elemento del candidato. Y en este compose, pues vamos a comprobar efectivamente obteniendo el ID de este primer filtro que acabamos de generar, pues justamente en un paso anterior. Aquí en el compose, pues simplemente obtenemos ese ID que en estricta teoría tiene que ser el mismo que estamos mandando desde Power Apps. Posteriormente a eso, tenemos acá un scoop o un agrupador de diferentes pasos, en donde primeramente estamos aquí declarando el get attachments. Vamos a obtener ahora los elementos, que más allá que elementos, son los adjuntos. Nosotros ya tenemos aquí el ítem y aquí abajo estamos obteniendo los adjuntos o los archivos de ese elemento. Posteriormente tenemos este select para que tengamos la lista únicamente de los nombres de esos archivos que están almacenados en este elemento. Así que ya con esto, digamos, ya tenemos la lista de los archivos que están almacenados en este elemento del SharePoint. Posteriormente a esto, ¿qué tendría que suceder? Si estamos hablando que vamos a generar un encarpetado a nivel de zona geográfica y nombre del candidato, pues evidentemente necesitamos ya empezar a considerar la creación de una carpeta. Así que vamos a buscar el conector que nos permita crear una carpeta y justamente aquí lo tenemos, create new folder. Aquí está. Entonces vamos a seleccionar nuevamente nuestro sitio de SharePoint. Vamos a seleccionar la biblioteca, que en este caso la voy a dejar a nivel de documentos. Y en este paso justamente nos va a permitir Power Automate generar esa estructura de carpetas que estamos buscando. Primeramente comentamos que es importante se genere la carpeta a nivel de zona geográfica, es decir, necesitamos generar una carpeta a nombre de la Ciudad de México y dentro de esa carpeta el nombre del candidato, Roberto Gómez Bolaños. Perfecto. Ya con esto entonces vamos a generar pues justamente esa estructura de encarpetado tomando como ejemplo lo que aquí Power Automate nos está indicando. Así que primeramente vamos a traer ese contenido dinámico de donde vamos a traer el nombre de la zona geográfica y este justamente viene por parámetro. Así que declaramos zona geográfica, vamos a seleccionar y lo vamos a cortar y aquí vamos a incorporar esta función trim que nos va a permitir quitar los espacios que pudiera llegar a tener la zona geográfica, los espacios que estén a un lado, esos espacios en blanco. Únicamente queremos el nombre tal cual de la zona geográfica. Entonces, con esta función nos cercioramos que efectivamente así se esté generando, en este caso la carpeta, sin ningún espacio, simplemente el nombre de la zona geográfica. Posteriormente a esto, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, vamos a adjuntar. Vamos a pasarle justamente esa barra invertida o la diagonal y nuevamente vamos a declarar esta función trim para quitar los espacios y entonces ahora vamos a incorporar este nuevo contenido dinámico que va a ser el nombre del candidato. Damos clic aquí, nombre del candidato, perfecto, y vamos a adjuntar. Entonces con esto aquí lo que estamos haciendo es indicarle a Power Automate que va a generar una carpeta
de zona geográfica y dentro de esa carpeta va a generar la carpeta a nombre del candidato. Entonces, prácticamente hasta este paso ya tendríamos lo más importante. Pero entonces ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues justamente lo que sigue es incorporar nuevamente un scoop. Y en este scoop, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a incorporar el conector de SharePoint también, que nos va a permitir obtener los archivos que ya están almacenados en una biblioteca. Seleccionamos nuestro sitio de SharePoint, seleccionamos nuestra biblioteca y justamente con esto pues prácticamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Actualmente nosotros estamos declarando ya la creación de una carpeta con el nombre de la zona geográfica y el nombre del candidato. Pero imagínate que de repente sucede que dentro de esa estructura ya existen documentos y nosotros queremos agregar nuevos documentos a esa estructura de carpeta. Es decir, ya tenemos la carpeta de la Ciudad de México, ya tenemos la carpeta, en este caso, de este candidato, y simplemente lo que yo quiero es agregar nuevos documentos sin alterar los que ya existen. Entonces, justamente por eso es importante que antes de vaciar los documentos, tengamos claro qué documentos ya existen. ¿Para qué? En caso de que estemos pasando un documento con el mismo nombre, pues simplemente no hacer nada, pero si estamos depositando un documento con un nombre diferente, ahí sí necesitamos crear ese documento. Entonces, por eso es que estamos nosotros incorporando, pues justamente esta estructura en el flujo de Power Automate. Así que mira, vamos nosotros a entender este conector de Get Files, en donde únicamente nos va a devolver las propiedades de los archivos. ¿Cómo qué propiedades? Pues el nombre y datos que forman parte de la metadata. Ya te lo explicaré en la primera ejecución que tengamos en nuestro flujo. Lo importante aquí es justamente el detalle que nos da este conector para que nosotros limitemos justamente esa consulta que vamos a hacer. Yo actualmente ya le pasé el sitio de SharePoint, el nombre de la biblioteca, pero aquí es muy importante limitar pues justamente las entidades o los folders, que de hecho es esta la propiedad. Limit de las entidades y los folders. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer aquí nosotros? Pues mira, justamente lo que necesitamos hacer aquí, voy a salir de acá, esto no lo vamos a usar, esto sí, justamente. Aquí lo que necesitamos indicarle a Power Automate es, necesito que ingreses a la biblioteca y revises la carpeta de Ciudad de México y la subcarpeta a nombre de Roberto Gómez. Eso es lo que vamos a indicarle en este conector. Así que vamos nosotros a darle clic aquí en el icono de la carpeta y aquí aparece Documents, damos clic y actualmente no hay nada, está en blanco. Entonces necesitamos también generar una declaración que sea dinámica. ¿Cómo vas a ver Power Automate a qué carpeta tiene que meterse y revisar? Pues justamente lo va a poder saber por medio de los parámetros que está recibiendo desde Power Apps. Así que, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, pues simplemente lo que necesitamos es declararle la estructura de la carpeta. Y todo tiene que empezar desde esta ruta raíz. Así que seleccionamos y copiamos. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a modificar porque realmente a este nivel no lo estaríamos utilizando. Nada más lo declaro para poder seleccionar y copiar.
y le voy a dar clic aquí en incorporar una función. Así que vamos a generar una concatena y en esta concatena vamos a pasarle pues justamente la estructura a la cual tiene que acceder Power Automate y revisar la documentación. Así que justamente va a ser a partir de esta ruta. Enseguida vamos a declararle pues justamente la diagonal y ahora vamos a concatenar. ¿Qué necesitamos concatenar? Pues evidentemente ya te has de estar imaginando, es la zona geográfica. Vamos a concatenar con la zona geográfica. Aquí tenemos un trim, coma, declaramos también nuevamente la diagonal y ya al final vamos a pasarle el nombre, en este caso, del candidato. Perfecto, vamos a adjuntar y te explico qué es lo que acabamos de hacer con esta declaración. Lo que le estamos indicando a Power Automate es: vas a ingresar a la ruta de documentos compartidos, a la zona geográfica y al nombre del candidato que te está mandando por parámetro Power Apps. Y entonces vas a revisar qué archivos tiene almacenados ese candidato. Y justamente son los que necesito que me puedas mostrar. Así que ya entendiendo esto, lo que necesitamos posteriormente a este paso es justamente generar también una selección. Vamos a incorporar un select y aquí vamos a incorporar el body value del get files. Lo que ocupamos aquí también es una lista de cadena en donde cada cadena de texto sea el nombre del archivo que ya está almacenado en esa carpeta. Así que vamos a dejar esta propiedad en blanco, Enter Key. Dejamos en blanco esta propiedad y vamos a pasar únicamente el nombre. Vamos a mostrar más y vamos a pasar el nombre con extensión del archivo. Por aquí debe estar esa propiedad. Y justamente aquí está, nombre de archivo con extensión. Perfecto. Si yo doy clic aquí, justamente me aparece esta declaración. Así que vamos a modificar esto porque realmente no ocupamos que nos devuelva una estructura de objeto o un array de objetos. Lo que ocupo que me devuelva es simplemente un array de cadenas. Ya lo vas a ver más adelante, así que no te preocupes. Vamos a ajustar también esta primera selección, porque si yo doy clic aquí, también me va a devolver una matriz de objetos y eso, para términos de la comparación que vamos a hacer, no es funcional. Así que vamos a modificar esto. Y simplemente dejamos la propiedad sin ninguna declaración adicional. Perfecto. Aquí ya me está mandando un error. Vamos nuevamente a seleccionar la propiedad display name. Regresemos abajo. Y vemos que me manda nuevamente un error. No te preocupes, vamos entonces a borrar, regresamos, seleccionamos display name, ya no nos manda ningún error y aquí lo que vamos a hacer es simplemente vamos a borrar esto. Perfecto. Nos sigue mandando un error, no te preocupes. Vamos entonces nuevamente a revisar porque incluso ve este comportamiento que nos está devolviendo Power Automate. Vamos a dejarlo entonces a este nivel. Lo curioso es que como en este segundo select sí me permite justamente dejarlo de esta manera, sin necesidad, justo sin necesidad
de que yo lo esté declarando como acá arriba me lo está pidiendo. Vemos que se sigue mostrando esto. Así que no hay ningún inconveniente. Vamos a dejarlo de momento de esta manera. Vamos a dejarlo de momento de esta manera y ya en la primera ejecución vamos a ver el comportamiento. De entrada pareciera un comportamiento irregular, pero lo vamos a revisar una vez que generemos la primera ejecución. Inclusive yo creo que ya hasta este punto valdría la pena de momento ya no continuar con el desarrollo del flujo y ver la primera ejecución, qué es lo que nos está devolviendo. Vamos a guardar nuestro flujo. Y aquí, por ejemplo, ya tenemos una notificación de error. Ya nos está mandando un error y tiene que ver con ID item. Vamos a dar clic acá. Por ejemplo, aquí. Ese es el error. Vamos a actualizar y vamos a guardar. Nos sigue mandando un error. Los parámetros de entrada de la operación ID item contienen expresiones no válidas. Ok, no te preocupes, vayamos a ver. La salida de get items, perfecto. Es justamente me parece que acaba el paréntesis y esto así lo dejaríamos. Bueno, dame un momento para revisar. Aquí está. Así, y es actualizar. Eso es importante porque de lo contrario no va a guardar la declaración y nos sigue mandando esta notificación. Los parámetros de entrada del ID item contienen expresiones no válidas. Corrija la expresión. Vayamos a ver qué puede ser. Posiblemente es algún tema de hecho justamente es este tema. Teníamos un paréntesis de más. Justamente, era un paréntesis de más. Entonces, mira, te explico. Aquí estamos indicando la salida de el get items. Hasta aquí se cierra el paréntesis. Después le pasamos este signo de interrogación a Power Automate, indicándole que vamos a hacer uso de todo el body value y vamos a tomar el primer índice de esa matriz. Ya tomando el primer índice o elemento de esa matriz, nuevamente un signo de interrogación para pasarle la propiedad a la cual queremos acceder. Y ya con eso lo toma como válido. Entonces vamos a regresar nuevamente a Power Apps y lo que necesitamos hacer es generar esa vinculación. Entonces lo que vamos a hacer aquí es irnos a Power Automate, vamos a darle clic en actualizar y vayamos, por ejemplo, a seleccionar este flujo, resguardo expediente candidatos. Justamente este es el flujo que nos importa en este momento. Perfecto, ya se incorporó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente vamos a declarar este flujo como resguardo expediente candidatos.run. Abrimos paréntesis y entonces a partir de este momento ya nos empieza a indicar Power Apps cuáles son los parámetros que hay que mandarle a Power Automate. En este caso nos pide el nombre del candidato. Entonces, como habrás de recordar, hace un momento ya declaramos la variable var item candidato y aquí ya tenemos nosotros
pues justamente el nombre del candidato. Lo tenemos en la columna title, que si yo me regreso a mi lista de SharePoint, pues justamente aquí está el nombre del candidato. Perfecto. Después me pide la zona geográfica. Vuelvo a declarar mi variable varItem candidato y voy a tomar la zona geográfica. Posteriormente me pide el ID del candidato. De nuevo declaro mi variable y voy a pasarle el ID. Cierro paréntesis, punto y coma, y con eso ya estaríamos declarando el flujo y pasándole los parámetros que espera recibir en Power Automate. Vamos a cerrar la barra de fórmula y entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos nosotros a generar una vista previa y vamos a depositar documentos, justamente documentos. Vayamos a hacerlo primero con Juan, a nuestros candidatos. Entonces yo ya aquí tengo 4 documentos de ejemplo, comenzando con el 0, y voy a dar clic en guardar. Lo que está pasando es que se van a guardar esos documentos en la lista de SharePoint, como ya aquí lo tenemos, pero también se tiene que haber ejecutado ya nuestro flujo. Excelente, ya se ejecutó el flujo, nos manda un error, no te preocupes, revisemos cuál es el error y vayamos consultando la información. Voy a regresarme a la vista clásica, que para ser honesto para mí se me hace mucho más práctica. Así que ya en la vista clásica del flujo te explico cómo es que se está recibiendo la información. Tenemos los 3 parámetros, el nombre del candidato, la zona geográfica y el ID del candidato. Muy bien. Tenemos acá la lista, que esta a su vez ha sido filtrada por el ID y este debe de ser el mismo, exactamente. Este compose simplemente es una mera comprobación, pero es muy importante obtenerlo. ¿Por qué? Pues porque evidentemente también nosotros pudimos haber generado este siguiente paso, el get items, pudimos haberle pasado tal cual. Por ejemplo, voy a borrar este, por ejemplo, el ID, get items ID. Pero haciendo esto, como te das cuenta, inmediatamente aquí Power Automate nos incorpora una API Twitch. Entonces, para este caso en específico no es necesaria esta estructura del API Twitch porque es solamente un elemento con el cual vamos a iterar. Entonces es mucho más recomendable pasarle tal cual el ID de forma directa sin incorporar un API Twitch. Esto incluso hasta puede ser mucho mejor para temas de performance. Por eso es que decidí enseñarte cómo obtener el ID de esta manera. Entonces, regresando, no voy a guardar evidentemente, pero vamos a regresar nuevamente a esta primera iteración o prueba y vemos que aquí en el get attachment con el ID 1 vamos a ver la salida, ya me está mostrando pues justamente los documentos que acabamos de guardar directamente en nuestro elemento de SharePoint. Aquí ya los tenemos. Y justo si yo regreso, por ejemplo, vamos a tener del document-text 0 al document-text 3. Si yo regreso a mi aplicación, justamente son los que acabamos de mandar. Hasta aquí todo está bastante bien. Posteriormente tenemos aquí el select que te comenté, en donde esta es la estructura que no debemos de aceptar justamente. Esta estructura no es funcional para fines del desarrollo de la comparación que vamos a hacer. Lo que nos está mostrando este select es un objeto que a su vez está anidando un array de objetos. La propiedad del nombre del objeto está en blanco y enseguida el value aquí lo tenemos. Esto realmente es incorrecto, no es funcional para el ejercicio que vamos a hacer. Posteriormente tenemos aquí ya la creación de la carpeta, que eso ocurrió bastante bien. Que si ahora yo voy a mi biblioteca, como te das cuenta ya tenemos una carpeta. Si doy clic ya tengo una subcarpeta con el nombre del candidato.
Si yo regreso a Power Apps, es correcto. Esta es la zona geográfica y este es el nombre del candidato. Entonces, digamos que se ha ejecutado correctamente la estructura de carpetas que hemos nosotros definido desde Power Automate. Ahora, revisemos el error que nos está mandando en este siguiente paso, que tiene que ver con la obtención de los archivos bajo esta estructura. Y mira, aquí el error, pues justamente como te das cuenta, tiene que ver porque estamos pasándole, en este caso, pues dos diagonales. Entonces, eso realmente pues no es nada funcional y por eso es que nos manda un error, porque esa ruta de carpeta es incorrecto. Así que vayamos a corregirlo. Vamos a corregir el error que acabamos de identificar, que tiene que ver justamente con la ruta de la carpeta que le estamos pasando directamente a Power Automate. Vamos directamente a ir desglosando cada uno de los pasos que hemos declarado hasta este momento. Y sirve que de una vez vamos a generar la corrección aquí a este nivel. Ya obtenemos la lista, filtramos por el ID, obtenemos acá el ID, pasamos el ID para obtener los documentos adjuntos a ese elemento y justamente esto está mal. Como te diste cuenta hace un momento, nos devolvió un objeto que anida una matriz de objetos y eso para fines de este ejercicio no es correcto. Así que simplemente vamos a seleccionar esto, lo vamos a borrar y ya a este nivel vamos a dar clic nuevamente en contenido dinámico y le pasamos el display name. Esto es lo correcto. Así que vamos a continuar y vamos a corregir justamente la estructura que declaramos aquí en nuestra concatena. Mira, por ejemplo, aquí tenemos nosotros esta diagonal que está de más, porque ya la habíamos declarado más adelante. Tenemos acá el nombre de la zona geográfica, declaramos la diagonal y al final el nombre del candidato que está en el parámetro text que recibimos desde Power Automate. Perdón, que recibimos desde Power Apps. Así que vamos a actualizar y con esto prácticamente ya no deberíamos de tener ningún problema. Vamos a guardar. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a dar clic en test y vamos a ejecutar la última ejecución, valga la redundancia, de nuestro flujo de Power Automate. Así que esperemos a que concluya la ejecución. Vemos que es muy rápido el flujo. Vamos nuevamente a ir desglosando. Y aquí, por ejemplo, quiero que observes esto que está bastante interesante. Aquí ya obtenemos los attachments o los adjuntos. Si yo muestro la salida, vemos que tenemos aquí un array o una matriz de objetos. ¿Por qué objetos? Por justamente la declaración de las llaves. Eso en programación pues es un objeto de tipo JavaScript y justamente aquí lo tenemos. Un objeto JSON realmente. Aquí lo tenemos, mira, entonces esto realmente para fines de nuestra comparación no es relevante. Lo relevante es justo lo que tenemos en este select. Esto es lo que realmente a nosotros nos importa y nos va a facilitar mucho la evaluación que estamos buscando. Entonces aquí simplemente lo que queremos es la lista del nombre de los documentos que ya están resguardados en nuestro elemento. Esto es lo correcto. Perfecto. Posteriormente le pedimos a SharePoint que genere una carpeta bajo esta estructura. Primero la zona geográfica y enseguida el nombre del candidato. Muy bien. Después aquí ya tenemos este siguiente scoop en donde le pedimos vas a ingresar a la siguiente ruta. Documentos compartidos, zona geográfica y candidato. Y dentro de esa ruta necesito que selecciones pues justamente los documentos que ya están depositados o creados en esa carpeta.
Lo que nos devuelve es correcto porque actualmente no hay nada en esa carpeta. Si yo ingreso y vuelvo a dar clic en zona geográfica y el nombre del candidato, está vacío. Algo muy importante que me gustaría que pudieras identificar, pues justamente es que no nos está dando ningún error por estar recreando la carpeta. De hecho, está muy interesante cómo es que Power Automate procesa la creación de la estructura de carpetas porque identifica que ya existe una carpeta de esta zona geográfica y que dentro de ella ya existe la carpeta de nuestro candidato. Entonces ya no vuelve a crear otra carpeta de esta zona geográfica y tampoco una subcarpeta con el nombre del candidato. Entonces esto está muy interesante y es muy eficiente porque así evitamos duplicidades. Entonces, ya entendiendo esto, lo que vamos a hacer es pues continuar con la implementación de nuestro flujo. Y aquí lo que vamos a hacer en este siguiente scoop, pues evidentemente ya es pasarle el nombre que haga alusión a los pasos que se ejecutan dentro del scoop. Vamos a cambiarle el nombre y le vamos a indicar obtener nombre, archivo, carpeta. Perfecto. Obtener nombre, archivos, carpeta. Perfecto. Entonces, con esto, pues prácticamente ya estaríamos nosotros obteniendo ese listado del nombre de los archivos que ya viven en la carpeta. Entonces, hasta aquí ya no hay ningún inconveniente. Cerramos este scoop. Y lo que sigue entonces, pues justamente es generar ya una evaluación. Y esa evaluación pues tiene que ver con los documentos que viven en el elemento, que viven justamente aquí en el get items. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso va a ser un API Twitch y ahora te voy explicando el por qué. Seleccionamos control y va a ser API Twitch y aquí vamos a pasar justamente esta propiedad value, pero no de los archivos, sino del get items, perdón, del get attachments, el body del get attachments. ¿Por qué? Lo que necesitamos es justamente que por cada archivo que vive en el elemento de nuestra lista de SharePoint, se revise si ya existe en la carpeta de la biblioteca de SharePoint. Por eso es que necesitamos ir iterando cada archivo si ya existe en la biblioteca de documentos. Así que vamos a incorporar dentro de nuestro API Twitch justo esa condición que nos permita generar esta búsqueda. Así que vamos a incorporar la condición y aquí vamos a incorporar algo bastante interesante que seguramente te va a facilitar muchísimo, pero muchísimo esta lógica que te acabo yo de platicar. Mira, por ejemplo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a declarar esta función de contains y vamos a pasarle un valor dinámico. ¿Qué valor dinámico necesitamos pasarle? Pues evidentemente nos pide como primer parámetro este contains un origen de datos. Y el origen de datos pues va a ser justamente la lista del nombre de los archivos que ya viven en la carpeta. Así que vamos a pasarle el select 1. O igual vayamos a declarar como buena práctica el nombre de este select. Nombre, archivos, carpeta. Así tal cual. Entonces vamos a regresar a nuestra condición. Declaramos el contains. Y vamos a pasarle pues justamente el nombre o la lista de los archivos que ya están en la carpeta. Como siguiente parámetro nos pide pues justamente una cadena. Y esta cadena pues justo lo que va a hacer es el nombre del archivo que viene desde get attachment.
y ese nombre lo vamos a encontrar en la propiedad displayName. Vamos a guardar y te explico qué estamos haciendo con esta sintaxis. Lo que yo le estoy indicando aquí a Power Automate es comentarle: si el nombre del archivo vive en el listado de nombres de archivos que ya están guardados en la carpeta. Es decir, si el nombre del archivo que estamos evaluando ya está en la lista de archivos que están guardados en la carpeta, me vas a devolver en este caso un true. Es decir, si encontramos el nombre del archivo enlistado en los que ya viven en la carpeta, ¿qué tienes que hacer? Pues no tienes que hacer nada. Y justamente para eso vamos a incorporar un compose. Vamos a incorporar este compose y simplemente vamos a indicar aquí: ya existe el archivo. Así tal cual. Vamos a dejarlo nada más. Y entonces, ¿qué sucede si no está en la lista ese archivo? Si no está en la lista de archivos que ya están en la carpeta. Si no está es porque no existe. Y entonces aquí cobra mucha relevancia el ya crear el archivo. Pero justamente antes de crear el archivo necesitamos primero obtener el contenido del archivo que vamos a crear, y para eso vamos a utilizar getAttachments. Pero aquí hay un error, es getAttachmentsContent. Así que nuevamente getAttachmentsContent, justamente. Declaramos el sitio de SharePoint, declaramos en este caso la lista y nos va a pedir aquí el ID. El ID ya lo tenemos justamente en la salida de ID item, perfecto. Y ahora sí nos pide el ID, que justamente este ID es este, getAttachments ID Identifier, es justamente este. Perfecto, y entonces ya teniendo el contenido binario de ese archivo, ahora sí ya vamos a poder crear el archivo. Create file. Vamos a crear el archivo. Perfecto. Y aquí también pues vamos a seleccionar el sitio de SharePoint. Vamos a seleccionar aquí, por ejemplo, pues justamente ya la ruta en la cual vamos a crear el archivo. Y entonces aquí cobra bastante relevancia lo que acabamos de hacer hace un momento en la obtención del nombre de los archivos. Necesitamos pasarle una ruta que sea dinámica. Entonces la ruta dinámica ya la tenemos, justamente es esta. Esta es la ruta dinámica. Documentos compartidos, nombre de zona geográfica y enseguida el nombre del candidato. Así que doy clic, selecciono, control A, control C, doy clic nuevamente por fuera y voy a dirigirme justamente a este siguiente conector y aquí voy a pegar justo esta declaración. Con esto estamos pasándole la ruta de manera dinámica a Power Automate para que sepa a qué zona geográfica y a qué candidato tiene que crearle el archivo. Y ya posteriormente pues aquí nos pide el nombre del archivo. Entonces justamente el nombre del archivo lo vamos a obtener del display name. Justamente aquí lo tenemos, getAttachments, y es el display name. Y ahora nos pide el file content, que es el contenido binario de ese archivo. Tal cual el archivo, aquí está getAttachmentContent, lo acabamos de obtener del paso anterior y aquí está attachment content. Perfecto. Y ya con esto entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a guardar y vayamos a probar cuál es el comportamiento, pues justamente de nuestro flujo. Vamos a probarlo. Vamos a regresar a Power Apps y actualmente no tenemos ningún documento con Juan Pérez. Así que regresamos con Juan Pérez, damos clic en guardar, se guarda la información que hayamos nosotros modificado
y se ejecuta también el flujo. Así que regresemos a la ejecución, vamos a entrar a esta ejecución y veamos qué es lo que está pasando. Se está ejecutando la evaluación que incorporamos, pero veamos, por ejemplo, aquí estamos obteniendo los adjuntos del elemento. Aquí están los adjuntos. Actualmente tenemos 4 archivos. Creamos la carpeta, que esa carpeta pues realmente se sobrescribe la estructura del encarpetado, se va a sobreescribir, no es que se genere una duplicidad como ya lo comentamos, simplemente se sobrescribe esta misma ruta. Cerramos, después vamos y obtenemos los archivos que puedan existir ya en la carpeta. Actualmente no hay nada. Y posteriormente se empieza a generar la evaluación. Indicamos que si ya existe el archivo, nos va a indicar ya existe, pero vemos que aquí no se está comprobando esa evaluación. Sin embargo, sí se está generando un archivo. Vamos a recorrer el siguiente documento, también vemos que se genera. El tercero también vemos que se genera el documento. Y el cuarto también vemos que se genera el documento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo ingreso nuevamente a mi carpeta, como te das cuenta, aquí ya tenemos los archivos creados. Ha funcionado de manera correcta nuestro flujo. Pero ahora vayamos a generar pues la incorporación de más documentos. Yo actualmente tengo hasta el 3, voy a incorporarle más documentos hasta el 7. Los tengo 4, 5, 6 y 7. Voy a dar clic en guardar. Se van a guardar en el elemento de la lista de SharePoint, pero también lo que yo espero es que se guarden en la biblioteca de documentos bajo la carpeta de la zona geográfica y dentro de la carpeta del nombre del candidato. Así que vayamos a ver qué es lo que nos devuelve en este caso Power Automate de acuerdo a lo que nosotros en este momento hemos ya definido en nuestro flujo. Aquí, por ejemplo, en el nombre de los archivos que vienen en la carpeta, en esta siguiente evaluación, sí ya me devuelve los archivos que ya viven en la carpeta actualmente. Y esto es correcto. Estos son los archivos que creamos. Ya concluyó justamente la evaluación. Y fíjate qué interesante está esto. Por ejemplo, el primer archivo que ha sido evaluado en la condición en donde revisamos si ese archivo que le estamos pasando ya vive o se encuentra en este listado de los que ya están guardados en la carpeta. Aquí, por ejemplo, vemos que efectivamente nos indica ya existe este archivo. El primero. El segundo también, ya existe este archivo. El tercero también ya existe. El cuarto también ya existe. Pero ¿qué crees? El quinto no existe. Entonces, como no existe el archivo, lo voy a crear. Y aquí ya está el archivo, justamente. Sigamos con el sexto. Aquí ya está. El séptimo, justamente aquí lo tenemos. Y este último, aquí también ya está. Entonces, si yo regreso a mi biblioteca, vemos que ahora ya tenemos todos los archivos de Juan. Voy a actualizar para corroborar que estén todos. Y justamente, a ver, tenemos efectivamente, mira, aquí están. Vamos a regresar a Power Apps y debemos de tener hasta el 7. Si yo regreso, tengo del 0 al 7. Esto está funcionando de manera correcta. Así que vamos a regresar ahora y vamos a hacer un ejercicio ahora con Roberto Gómez Bolaños. Vamos a hacer primeramente el depósito, si te parece bien, de 5 archivos. Perfecto. Vamos a guardar. Se está guardando en el elemento. Y justamente vemos que aquí ya se guardó. Ya están guardados a nivel de elemento en la lista, pero también buscamos que se genere la estructura de su carpeta. Así que vemos que está corriendo el flujo, se está generando la evaluación y listo, ya concluyó. Así que regresemos a nuestra biblioteca, salgamos a documentos, a nuestra ruta raíz y vemos que ya existe otra carpeta.
Perfecto. Tenemos aquí el nombre de este nuevo candidato y aquí están sus documentos. Excelente. Entonces, ahora lo que voy a hacer es regresar a mi aplicación y le voy a depositar todos los documentos que hacen falta. Vamos a depositarle, por ejemplo, estos documentos del 5 al 10, por ejemplo. Vamos a guardar. Y justo lo que yo espero no es una duplicidad de carpetas, es simplemente que se evalúe qué documentos ya existen, cuáles no existen y se incorporen los nuevos documentos. Así que vayamos a regresar al flujo. Se está ejecutando la evaluación que acabamos de implementar. Todavía no concluye, pero veamos los archivos que ya viven en la carpeta. Y efectivamente son estos 5 archivos. Ya concluyó, regresemos a la biblioteca, voy a actualizar, perfecto, y aquí ya tenemos todos los archivos que justamente le pasamos aquí en Power Apps. Tenemos acá del 0 al 10 debemos de tener 0, 1, bueno aquí por ejemplo se acomodó el 10 por arriba, pero realmente eso es indiferente, realmente se incorporaron los archivos tal como lo habíamos definido. Ahora vayamos a hacer dos pruebas que tienen que ver justo con dos candidatos que forman parte de la misma zona geográfica. Por ejemplo, actualmente ya tenemos Ciudad de México y Guadalajara. Voy a incorporar entonces ahora a Marcela, también de Ciudad de México, y le voy a depositar una lista de archivos y voy a guardar. Entonces, lo que yo aquí espero es que se genere simplemente la carpeta de Marcela. No espero que se genere nuevamente Ciudad de México y Marcela. No espero esa duplicidad. Así que vayamos a ver la ejecución del flujo para corroborar que esté corriendo de manera correcta. Y veamos. Aquí, por ejemplo, pues no hay nada. Eso es correcto. Y concluye la ejecución. Perfecto. De entrada voy a actualizar para corroborar que no exista duplicidad. Excelente. Voy a dar clic en Ciudad de México. Perfecto. Y vemos que está respetando esa estructura de carpetas a nivel de zona geográfica. Incorporo o doy clic en Marcela y aquí tenemos sus documentos. Ya nada más por último voy a seleccionar más documentos, se los deposito a Marcela y justamente vayamos a corroborar que ya se guardaron en la lista de SharePoint y en este momento se corre el flujo que va a identificar qué archivos ya viven con Marcela y se empiezan a evaluar para identificar cuáles de ellos ya existen, cuáles no existen y crear los que no existen. Esperemos a que concluya el flujo. Incluso nos damos cuenta que el flujo realmente es eficiente, corre bastante rápido, en calidad de segundos se genera la creación de nuestros archivos. Vamos a actualizar y aquí ya están todos los archivos de Marcela y como te das cuenta el flujo está ejecutándose correctamente porque aquí nos indica hace unos segundos se crearon estos nuevos archivos respetando los que ya existían. Y ahora ya nada más por último vamos con otro candidato de la misma zona geográfica de la cual ya tenemos una carpeta, en este caso es Juan Pérez, Juan Rodríguez Pérez. Seleccionamos algunos archivos. A ver, permíteme para seleccionar los archivos, perfecto, y vamos a guardar. Entonces, al igual que Marcela, pues no esperamos que se generen dos carpetas de Guadalajara. Entonces vayamos a corroborar. Se está ejecutando nuestro flujo. Excelente, ya se ejecutó. Vamos a actualizar nuestra biblioteca. Perfecto, aquí ya tenemos justamente la carpeta de Juan y sus archivos. Ya nada más por último, hagamos también esa misma prueba depositando más documentos.
se van a guardar en el ítem de SharePoint, pero también ocupamos que se resguarden en la biblioteca, respetando lo que ya hemos estado comentando, la zona geográfica y el nombre de candidato, incluso los archivos que ya viven dentro de nuestra biblioteca y simplemente incorporando los nuevos archivos. Así que esperemos a que concluya la evaluación de nuestro flujo. Listo, acaba de concluir. Vamos a la biblioteca, vamos a actualizar y aquí tenemos todos los archivos que acabamos de incorporar, que si regresamos a Power Apps debemos de tener del 0 al 9 justamente, y son los mismos que tenemos en nuestra biblioteca. Perfecto, esto está funcionando de manera correcta y ya nada más nos toca documentar a nuestro candidato llamado Carmelo. Deposito archivos. Vamos a crear aquí, por ejemplo, si es otra carpeta, porque es una zona geográfica diferente. Ya Power Automate identifica que Zapopan no está actualmente ya creado. Mira, incluso corrió muy rápido y ya tenemos aquí la carpeta de Zapopan. Tenemos la subcarpeta de Carmelo y tenemos sus documentos. Veamos si ya concluyó el flujo. Esto está fenomenal, está corriendo muy rápido el flujo, incluso está ya por concluir, me parece. Aquí está. Perfecto, ya concluyó y son 8 archivos. Entonces voy a actualizar y aquí ya lo tenemos. Son justamente esos 8 archivos que depositamos directamente desde Power Apps. Así que con esto estaríamos concluyendo la implementación de este flujo. Espero que te sea bastante funcional en el desarrollo de tus actividades profesionales. Posiblemente más adelante incorporemos un siguiente video en donde robustecemos o vayamos a mejorar pues justamente la interacción con esta biblioteca. Pero de momento me parece que este flujo te puede ayudar muchísimo, primeramente a saber cómo conectar Power Apps con Power Automate y también cómo crear una estructura a nivel documental de documentos que puede ser de clientes o de cualquier tipo de información con la que tú te gestiones. Así que te agradezco me hayas acompañado, te espero en un siguiente video.